Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos comenzar con una nueva serie de sermones, la cual hemos titulado Cómo ser un siervo de Dios aprobado y útil. Cómo ser un siervo de Dios aprobado y útil. Porque sabemos perfectamente que tenemos la capacidad de poder ser siervos del Señor, en el sentido de que le servimos, pero podemos ser uno no aprobado y otro inútil. Pero no queremos ser inútiles, queremos ser útiles para el Señor. Por lo tanto, veamos de acuerdo a la carta de 2 de Timoteo, capítulo 2, que Pablo envió a Timoteo y le da ciertas exhortaciones a Timoteo para que pueda ser útil en el Evangelio, para que él pueda ser útil en el Evangelio. Veamos entonces, vamos de lleno a la Escritura, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Estas son las exhortaciones que le da Pablo a Timoteo para que pueda ser un siervo útil para Dios. Vamos a leer toda la porción de 2 de Timoteo 2, 14 al 26 y luego entramos a hablar acerca de este tema. Dice la Escritura: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Versículos 16 y 17 nos dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Versículo 18. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Versículo 19 nos dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Versículo 20. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Versículo 21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. 23. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Versículo 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Mira qué tremendo. Es el diablo quien los ha tenido, ¿qué? Cautivos, para que hagan lo que Satanás quiere que
hagan. Bueno, aquí Pablo nos va a hablar de tres cosas: cómo nosotros podemos servir al Señor. Le está dando instrucciones o exhortaciones a Timoteo, pero es aplicable para cada uno de nosotros, y vamos a aprender entonces cómo ser aprobados para Dios, siendo siervos de Él, aprobados y útiles. Primero, un siervo útil como obrero. Un obrero es un trabajador, uno que hace labores. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 al 19, nos habla de esta cuestión como obreros. También nos da instrucciones, o le dice, exhorta a Timoteo también como instrumento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y también del versículo 23 al 26 nos dice o nos exhorta a cómo ser obreros o aprobados y útiles para el Señor como siervos, como obrero, como instrumentos y como siervos. Veamos entonces, como obrero, Timoteo debía o deberá tratar la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas. De igual manera, nosotros también tenemos que debemos de tratar la verdad, o sea, la palabra de Dios, con rectitud frente a las falsas enseñanzas. Timoteo iba a enfrentar falsas enseñanzas, y nosotros de igual forma también enfrentamos falsas doctrinas, falsas enseñanzas el día de hoy. Dice, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce a la impiedad, sino que, por el contrario, tendría que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad, de las Escrituras, de la Biblia. Como instrumento, debe apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser un instrumento útil para el Señor. Como siervo, deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Va a haber gente que está en error, y tenemos nosotros que desechar toda cuestión necia y tratar con paciencia a aquellos que han caído en error. Como obrero, entonces, veamos, es lo que queremos ver el día de hoy. Timoteo como obrero, usted y yo como obreros del Señor el día de hoy. Veamos y examinemos los versículos 14 al 19. Nos dice lo siguiente: recuérdales estas cosas a todos. Esto es para quienes, para todos debemos de recordar estas cosas. Y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Muchas veces contendemos, peleamos, porque esta palabra en el hebreo, en el griego, y entramos en una discusión sin sentido, por simple y sencillamente palabras. Dice, esos altercados son inútiles. O sea, esas peleas no tienen ningún sentido, no tienen ninguna utilidad, son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. En otras palabras, va a haber personas que nos van a escuchar, van a contemplar nuestra discusión, y probablemente podamos destruir la fe de estos hermanos. ¿Por qué? Por cuestiones que no tienen utilidad alguna, que no tienen sentido. Versículo 15, esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Este es mi texto favorito en la Escritura. Siempre me llamó la atención por esta sencilla razón. Pablo está exhortando a Timoteo, pero es una exhortación para cada uno de nosotros, que dice, esfuérzate. Debemos esforzarnos. La santidad, nuestra madurez espiritual, no va a venir de la noche a la mañana. Tenemos nosotros que esforzarnos. Debemos esforzarnos. ¿Qué dice? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que
y que explica correctamente la palabra de verdad. Nosotros tenemos que ser intérpretes de la palabra de Dios y no andar diciendo cosas que la Biblia no dice, que la Escritura no dice, que no enseña. Pero eso requiere esfuerzo de parte nuestra. ¿Por qué? Porque debemos presentarnos delante del Señor. Vamos a dar cuentas, usted y yo, de todo lo que nosotros decimos que Dios dice cuando Dios no dijo nada. Entonces, por eso hay que esforzarnos. ¿Para qué? Para recibir su aprobación. Que cuando yo diga que Dios dijo, que Dios dé la aprobación de lo que yo estoy diciendo. Debemos ser buenos obreros, no malos obreros. No trabajar únicamente cuando el patrón nos mira, cuando Dios nos está viendo, sino aunque Él no nos esté mirando, porque de hecho, déjeme decirle que Dios lo mira todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No tiene de qué avergonzarse. Que no lleguemos delante del Señor y sintamos vergüenza por lo que hemos hecho, o por lo que hemos dicho, o por la forma en cómo hemos actuado, sino que sabemos trazar con rectitud, sabemos explicar correctamente la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. No es lo que digo yo, es lo que Dios dice. Versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias. Hay conversaciones que son inútiles y son necias. Y tenemos que nosotros aprender a no meternos en ese tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque son inútiles, no sirven para nada. Son necias, que solo llevan, dice, a una conducta cada vez más mundana. O sea, cada vez vamos... Si nos metemos en estas discusiones, en estas conversaciones inútiles y necias, cada vez van más y más ¿qué? Mundanas. Dejamos de parecernos a Cristo y venimos a ser más mundanos. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Mira qué tremendo. Ese tipo de conversaciones inútiles y necias se extienden como, ¿qué dice? Como el cáncer. Y es interesante porque por ahí hay la idea, ¿verdad? Que todo el mundo dice, o la mayoría de estas personas dicen, todo lo sano crece. Todo lo que es sano crece. Bueno, pregunta, ¿el cáncer es saludable? ¿Es sano? No. El cáncer, si usted no lo cuida, si usted no lo detecta a tiempo, lo puede llevar a la muerte. Entonces, no necesariamente todo lo saludable crece. ¿Está conmigo? Y dice que ese tipo de conversaciones se extiende como el cáncer. El cáncer puede comenzar en el dedo gordo de su pie, pero si usted no lo trata, si usted no trata con él, ese crece, le va creciendo por todo el cuerpo hasta que lo llega a matar. Eso es lo que sucede con una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Si no la detenemos, si no la paramos, si no le damos la debida atención, eso crece dentro del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que tristemente tenemos un cuerpo canceroso, lleno de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y ahora hay que estar corrigiendo, porque permitimos que ese cáncer entrara al cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 18 nos dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Este es el problema de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, que desvían a algunos de la fe. ¡Wow! Podemos comenzar bien y terminar muy mal. ¿Por qué? Porque no prestamos atención, no recordamos la sana doctrina, sino que nos metemos a escuchar ideas falsas, a escuchar enseñanzas, como dice la Escritura, enseñanzas de demonios. Y nos habla, fíjese qué tremendo, de que estas dos personas, Fileto y Himeneo, se desviaron, dice. Ellos han abandonado el camino
de la verdad. O sea, estaban en la verdad, ¿pero qué? Pero han abandonado la verdad. Sí, podemos comenzar nosotros bien, pero debemos procurar mantenernos en esa sana doctrina. Ellos afirmaban entonces que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Ellos estaban de una forma espiritualizándolo todo. Y no podemos nosotros espiritualizar todo. Ellos decían que cuando Cristo resucitó, todos resucitamos con Él, pero si no estoy muerto, ¿cómo voy a resucitar? Esperamos nosotros en el Señor, es nuestra esperanza, es nuestra fe, que cuando nosotros muramos, vamos a ser ¿qué? Resucitados también con Cristo Jesús. Eso no es una forma espiritual de estar hablando. Pero ellos decían, y de esa manera infectaron también a otros. Versículo 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Una piedra de cimientos es el fundamento. Con la siguiente inscripción. ¿Cuál es la inscripción? El Señor conoce a los que son suyos. Dios conoce a sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo lo puso de esa forma. Dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen y ¿qué? Y oyen mi voz. Wow. Hay una relación íntima ahí, donde Él conoce a la oveja y la oveja también conoce y escucha la voz de su Señor. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Debemos nosotros apartarnos de la maldad. No hay otra forma, si es que en realidad le conocemos, o más bien, como dice el verso, somos conocidos por Él. En segunda de Pedro, Pedro nos dice lo siguiente, lo mismo, para que vea que están en un mismo sentir, tanto Pablo como Pedro. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente, segunda de Pedro 1:12. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Mire qué excelente. Siempre les recordaré todas estas cosas. A veces nosotros sabemos las cosas, sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, pero simple y sencillamente no lo hacemos. Queremos ser siervos del Señor sin entender que un siervo es un esclavo. Nos gusta el título, los siervos del Señor. Lo que estamos diciendo, los esclavos de Dios. Porque eso es lo que somos. Pablo en sus escritos siempre comienza diciendo, yo, Pablo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Debemos permanecer firmes en la sana doctrina, lo que se nos enseñó desde un principio. En Filipenses, Pablo nos dice, no solamente Pedro siempre nos va a recordar, pero ahora vemos a Pablo en Filipenses 3:1, que nos dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Mire, y muchos de nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque caminamos muchos de nosotros por sentimientos. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que usted no puede confiar en sus sentimientos? ¿Por qué razón? Porque hoy me siento bien, mañana me puedo sentir mal. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas. ¡Wow! Y lo hago para proteger su fe. Pedro nos dijo, siempre les recordaré todas estas cosas. Pablo nos dice a nosotros, nunca me canso de decirles estas cosas. Y lo hago, ¿para qué? Para proteger nuestra fe. Sí, nosotros tenemos que proteger la fe. Que lo que yo he profesado creer, al final de mi vida, permanezca creyendo exactamente lo mismo con lo que comencé creyendo.
lo cual es sana doctrina, buena enseñanza. Veamos entonces qué era lo que había o lo que debía recordarles Timoteo. ¿Qué son las cosas que él tenía que recordarnos siempre? Bueno, vamos a Timoteo, segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice lo siguiente. Aférrate, es agarrarse con las uñas y los dientes. Eso es aferrarse. Es muy fácil nosotros que alguien venga con un viento de doctrina rara y le creemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos aferrado al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Debemos aferrarnos, debemos agarrarnos con todo lo que nosotros tenemos. Que dice un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Si algo va a cambiar mi fe en Cristo, si voy a quitar mi fe en el Señor y la voy a poner en otra cosa, estoy mal. Y no puedo hacerlo. Debo aferrarme que mi salvación únicamente me la puede dar Cristo Jesús. No hay otra persona, no hay otra forma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si te empiezan a enseñar otra cosa, huye de ese lugar. Porque eso no es cierto, eso es falso, es falsa enseñanza. Y el amor que tienes en Cristo Jesús. Si de repente empiezas a abandonar el amor que sientes por el Señor y lo pones en otro lado, estás mal. Si te están llevando a que ames más las bendiciones que aquel que te da la bendición, estás mal. Si amas más los beneficios del Señor que al Señor, estás mal. Eso no es la fe verdadera. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice lo siguiente. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Mire qué excelente. Le está diciendo Pablo a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. El día de hoy tenemos gente en la cárcel pagando una condena injusta porque se usaron ¿qué? Testigos no confiables, falsos testigos. De hecho, si usted recuerda, en el juicio que le hicieron en el Sanedrín al Señor, le pusieron falsos testigos, porque no había forma de cómo juzgarlo, cómo condenarlo, si no era con ¿qué? Con falsos testigos. Qué tremendo que el día de hoy, pero de nuevo, no podemos tirar como queremos hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Queremos reforma en el sistema policial. Estamos bien, yo no digo que no esté mal, pero no son todos los policías los corruptos. ¿Hay corrupción? Sí lo hay. Sería yo un ciego de no poder ver que lo hay, pero no puedo decir que toda la policía está corrupta, porque no es cierto. Pero hay testigos confiables, personas que por su carácter podemos nosotros decir, esta persona es digna de mi confianza. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. Mire qué tremendo. No solo debo ser un testigo confiable, pero tengo que ahora enseñarle a otro que también sea ¿qué? Sea digno de confianza. Esa es mi responsabilidad. Y no solamente digno de confianza, sino que tienen que ¿qué? Que estén capacitadas para transmitirlas a otros. A veces pregunto yo, ¿estamos capacitados para transmitir nuestra fe a otros? Basta con escuchar muchas veces la forma en cómo presentamos el Evangelio para darme cuenta que no estoy capacitado. Porque estoy diciéndole a alguien, ¿tienes problemas financieros? Ven a Cristo Jesús y Cristo soluciona tus problemas financieros. No estoy capacitado, lo siento. Porque el Señor no está interesado en que tú seas rico. No está interesado en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales las vas a usar aquí y aquí se van a quedar.
Dios está interesado en tu vida espiritual. Por lo tanto, me doy cuenta de que mucha gente no está, tal vez son dignas de confianza porque están transmitiendo lo que ellos han aprendido, pero no están capacitados para transmitirlas a otros. Seguimos. Versículo 10, 2 Timoteo 3:10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Mire, me encanta. Sabes muy bien lo que enseño y cómo vivo, porque mi enseñanza tiene que ser respaldada por mi estilo de vida. Yo no puedo decir que amo al Señor si amo al mundo más que al Señor. No puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a ciertas personas dentro de la iglesia. Eso es incorrecto, no es cierto. Lo que enseño y cómo vivo. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de nuestra vida debería de ser el darle gloria y honra al Señor. No el robarme yo la gloria de Dios. También conoces mi fe. Me encanta. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¡Wow! Que alguien pueda ver en nosotros, escuche, la fe cristiana, la paciencia en cómo yo trato las situaciones diversas o adversas en mi vida, mi amor, y que dice, mi constancia. Si muchas personas que yo conozco y dejo de ver por mucho tiempo, de repente nos encontramos y la primera pregunta que hacen, ¿todavía sigues con ese rollo de la iglesia? Y créame, dan ganas de darles un bibliazo en la cabeza para que entiendan. ¿Cómo que todavía? Pero los entiendo porque muchos, como han sido mal doctrinados, mal enseñados, creen que esto de la vida espiritual es por una temporada. No, no es por una temporada. Yo estoy aquí esperando a que el Señor venga por mí o me llame a su presencia. Mientras tanto, tengo que vivir una vida de rectitud, una vida de santidad. Tengo que ser un siervo útil para Él. 2 Timoteo 2:17, que dice, este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Estos dos individuos, mire, el mundo no le gusta que nosotros, porque el mundo nos dice, ¿y quién eres tú para juzgarme? No, yo no estoy juzgando a nadie, pero sí me llama la Escritura a que yo debo examinarlo todo, debo juzgarlo todo, no porque determinada persona tiene cierta autoridad, tiene cierta plataforma para poder comunicar cosas, necesariamente está comunicando la verdad. Que no le digan, que no le cuenten. Muchas veces decimos, pero es que so en so, ¿qué? ¿Sabía usted que hay pastores, escuche, entre comillas, pastores predicando falsas religiones, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero son pastores? O sea que no solamente porque es pastor y tiene una Biblia, predica la verdad. Y esto quiero que lo entienda, se lo lleve usted con usted el día de hoy. Porque podrá tener Biblia, podrá tener el título de pastor, pero tiene un disfraz de oveja, cuando por dentro en realidad es que es un lobo rapaz. Que no le digan, que no le cuenten. En mi ranchito decimos, no todo lo que brilla es oro. Y esa es una gran verdad. No todo el que predica y tiene una Biblia está predicando sana doctrina. Sí, me escuchó bien. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileo. Pablo los está señalando por nombre. El mundo no quiere, ¿no? Dice, no, pero ¿cómo puedes? Somos hermanos. No, desde el momento en que tú abandonaste la fe verdadera, dejaste de ser mi hermano. Y te vuelves ahora un enemigo de la cruz de Cristo, porque estás predicando algo falso.
Y tenemos que decirlo de esa forma. No podemos. El día de hoy la iglesia prefiere mejor callar y no juzgar a nadie. No, estamos mal. Estamos mal porque esas cosas tienen que ser señaladas. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, eso se va a expandir como un cáncer. Y sea honesto usted, si a mí me dijeran, tienes cáncer en el pie, pues vamos a tratarlo, y si no lo puedo tratar, quítame, bótame el pie, porque no quiero morir de cáncer. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero cuando tratamos las cuestiones de la Biblia, las cuestiones teológicas, como que, no, pues está bien, no hay problema, que siga predicando. No. Hay que señalarlo, que el mundo sepa que está predicando algo falso. Pablo lo hizo. Instruye a Timoteo a que haga lo mismo. A mí me ha tocado decirle a ciertas personas que me dicen, mira, este pastor aquí y este pastor allá, y he tenido que decirle, pero ¿sabes que ese pastor es un falso profeta? Pero ¿cómo dices tú? Pues, es sencillo, mira lo que está predicando. Esto es lo que él predica, esto es lo que él dice, y esto es lo que la Biblia dice. Es contrario a lo que esta persona está predicando. Por lo tanto, es un falso profeta. Allá tú, si quieres seguir con esas enseñanzas y esas ideas, o esos cuentos de viejas, como dice la palabra. Pablo nos recuerda que el Señor no solo es testigo de todo lo que oímos o decimos, sino que también un día seremos llamados a rendir cuentas ante Él por la forma en la que hemos desarrollado nuestro ministerio. Yo tengo que aprender fidelidad, tengo que serle fiel al Señor, tengo que asegurarme de que lo que estoy predicando, compartiendo, sea la verdad bíblica y no mis ideas, no un humanismo, no una falsa enseñanza. Debo esforzarme por presentarme ante Él como un siervo o un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar con precisión, que sabe explicar correctamente la palabra de verdad, que dice, y por ello en última instancia, lo único que nos debe preocupar de verdad es contar con su aprobación divina. Eso es lo que más me preocupa, que Dios me apruebe, que sea Dios quien apruebe lo que yo estoy haciendo. Y mire, ya lo voy a dejar para que algunos ya están durmiendo, porque vayan a dormir tranquilos. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 al 5 nos dice lo siguiente: así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que escuchamos el día de hoy? Desde ciertos púlpitos. El apóstol fulano y la gran reverencia. Yo creo que ni al Señor le damos tanta reverencia como le damos a ciertos humanos. Pablo, Apolos era muy buen comunicador, un muy buen orador, expositor. Y Pablo no se diga. Pero mire qué dice él. Así que a Apolos y a mí, considérennos como ¿qué? Como simples siervos. ¿Qué está diciendo? Considérennos como simples esclavos de Cristo. Hay gente que no le gusta esto. He tenido gente en la iglesia que se ha ido porque no estuvieron de acuerdo cuando yo dije que nosotros somos esclavos de Jesucristo. No, yo no soy esclavo de nadie. Discúlpame. La palabra lo dice así. Pero ¿qué nos dicen el día de hoy ciertos predicadores famosos con grandes iglesias? No, a mí dígame el apóstol. Perdón. A mí dígame su excelencia. Estás mal, ese es un simple ¿qué? Un simple siervo de Cristo. De hecho, la palabra nos dice, Pablo, fue el mismo Pablo quien dice que siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de hacer es lo que estamos haciendo.
¿Qué de extraordinario estamos haciendo? Pero es que yo he plantado 15 iglesias. Pues Dios esperaba, con la capacidad que te dio y con los dones que te dio, que hicieras eso. No has hecho nada extraordinario. Pero verá que como al hombre le gusta levantarse el cuello y que la gente lo reconozca. No. A Apolos y a mí considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Mire qué excelente. ¿Qué dice? Se nos encargó la tarea. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Es de explicar los misterios de Dios. Pero para poder explicarlos, primero tengo que conocerlos. No puedo explicar algo que yo no conozco. Y a veces sería mejor decir, ¿sabes qué? Voy a averiguar un poquito más, en lugar de asegurar que la Biblia dice, cuando la Biblia no está diciendo lo que tú estás diciendo. Versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Mira qué tremendo. Si hemos recibido nosotros el cargo de administradores, ¿debemos qué? Debemos ser fieles. Wow. Tenemos que aprender nosotros fidelidad. No podemos nosotros poderle o demandarle a nuestra gente el que sean fieles a la iglesia si nosotros no somos fieles a la iglesia. No podemos decirle a la gente que le sean fieles a Dios si nosotros somos infieles a Dios. No se puede. Seguimos en el versículo 3. En cuanto a mí, mire, me encanta Pablo, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Y yo siempre lo he dicho, yo reconozco que no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Porque a quién no le cae bien una monedita de oro, a todo el mundo. Pero yo no soy monedita de oro. Y van a haber gente que no les va a gustar lo que yo les digo. Y está bien, porque me importa muy poco lo que ustedes piensen de mí. Me interesa más lo que Él piense de mí. Porque a quién le sirvo es a Él. ¿Quién quiero yo? ¿Por quién quiero yo ser aprobado? Por Él. No por nadie más. De hecho, hay que tener cuidado. La Biblia enseña muy claro y nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo confío en Dios, no en el hombre. El hombre me puede fallar. De hecho, el hombre me va a fallar. Dios, mire, no importa la situación. Muchas veces pensamos, es que depende a la situación. No es cierto. Dios creó al hombre y lo puso en el lugar más perfecto del mundo, el paraíso, el jardín del Edén, y el hombre la regó. ¿Qué excusa puede tener? Todo era perfecto. Y sin embargo, él fue y hizo lo que bien le vino en ganas. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. De repente hasta el mismo gobierno quizás no le va a gustar y va a estar en contra de lo que yo comparto, lo que yo predico, lo que yo digo. Está bien, no hay ningún problema. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Yo puedo equivocarme. Y lo reconozco, lo entiendo. No estoy diciendo que lo que yo digo es la última palabra. No, cuidado. Ese es el problema en el que se metió cierta religión, ¿verdad? Donde creemos que el líder de esa religión es infalible. ¿Quién dice eso? Si es otro ser humano igual que yo y puede equivocarse. Y puede abandonar la fe y empezar a practicar herejías y un montón de tonteras. O cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Versículo 4. Tengo la conciencia limpia. Mire, asegurémonos que nuestra conciencia está limpia. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. ¿Se da cuenta? Pablo tiene la conciencia limpia, pero eso no demuestra que él tenga razón. Él puede equivocarse.
Yo puedo equivocarme. ¿Está conmigo? Yo puedo equivocarme. Por eso es que debo de esforzarme. Por eso es que debo de aferrarme a la fe que he creído. Porque puedo equivocarme. Tengo que tener la suficiente madurez espiritual para poder decir, me equivoqué. Alguien puede venir. Por mucho tiempo nosotros hemos dado estos bosquejos. Y la razón por la que decidimos ya no darnos es porque la gente se acostumbra a esto y no trae su Biblia a la iglesia. Y esa no es la idea. Esto es simple y sencillamente una ayuda para usted, para que usted vaya a casa y compruebe lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? No es para que usted ya deje de cargar su Biblia. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tengo razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Es Dios el que me va a evaluar a mí. ¿Está conmigo? Es Dios quien te va a evaluar a ti. Y Él es el que va a tomar la decisión. Pero tengo que ser responsable, tengo que ser fiel, tengo que prepararme, tengo que estar capacitado. Versículo 5, con esto terminamos. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Y este versículo le encanta al mundo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Sí, ahí dice, no juzguen a nadie. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo, hasta con nombres? Fileto y Hermeneo, ¿cómo se llamaba? Los dice con nombres. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Pablo? ¿O juzgamos o no juzgamos? No, tenemos que juzgar. Porque si no juzgamos una falsa enseñanza, una falsa doctrina, como el cáncer va a venir a consumir el cuerpo de Cristo Jesús. Y el día de hoy tenemos un cáncer en la iglesia. Por eso, hasta el mundo se burla de nuestra preciosa fe. Porque se ha metido el cáncer. Porque nadie quiere juzgar. Porque todos queremos complacer a todo el mundo. No, yo no voy a complacer a todo el mundo. Voy a complacer a Dios. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. Mira qué tremendo. ¿Tienes algún secreto en tu vida? Dios lo sabe. Así que no pretendas. Sí, a veces somos nosotros pretenciosos. Pretendemos ser algo que no somos. Por eso, dígame, el apóstol. ¿Cuál apóstol? ¿Qué? ¿Tú estuviste con Cristo? ¿Caminaste con Cristo? No, entonces ¿de dónde eres apóstol tú? Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Mire, tremendo. Porque yo puedo servir a Dios, pero ¿con qué? Con intenciones no muy saludables. Podemos servir al Señor, pero porque tenemos otras intenciones. Pero lo excelente es que Dios sabe cuáles son tus intenciones. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Que no le digan, que no le cuenten. Debemos juzgar todas las cosas. No podemos nosotros pretender que todo está bien cuando sabemos que las cosas no andan bien. No podemos pretender, es un error, pero no, si es un error hay que aclararlo para que deje de ser un error, para que no se convierta en un cáncer y contamine el resto del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir hablando acerca de estas cuestiones. Por el momento, aquí nos vamos a quedar. Que sea Dios quien nos ayude. Déjeme orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo este hecho increíble, que queremos ser siervos aprobados, queremos ser esclavos aprobados por ti, queremos ser útiles para la expansión del reino.
Señor, y solamente tú puedes hacernos aceptos a ti, aprobados a ti. Puedes hacernos siervos de justicia. Queremos ser, Señor, utensilios de honra, no de deshonra. Reconocemos, Señor, que a ti te ha placido usar nuestras vidas, de que no es por algo que nosotros tengamos o poseamos, todo es por tu gracia y por tu misericordia. Enséñanos a ser siervos útiles, personas que se interesen por la expansión de tu reino, no de mi reino, de tu reino, para gloria tuya, Señor. Amén y amén.